En los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, encontramos unas señales antes del fin, dadas por nuestro Señor Jesús a sus apóstoles. Muchas personas están malinterpretando estos pasajes proféticos, y hoy en este estudio se les explicará detalladamente el verdadero significado de estas señales. Algo que debemos tener presente en la interpretación profética es que todos sus escritos deben concordar perfectamente. Por este tipo de errores es que muchas personas no logran acomodar todas las fichas de la profecía, incurriendo en malas interpretaciones que en vez de dar claridad, lo que hacen es confundir. Cuando nuestro Mesías mencionaba unas señales antes del fin, no se estaba refiriendo al final de los tiempos, sino a la destrucción de Jerusalén y su segundo templo. Antes de comenzar con la explicación de esta profecía, debemos sumergirnos en el contexto histórico de la misma. Judea se convirtió en una provincia de Roma. Los judíos se rebelaron contra los romanos en el año 66 después de Cristo. Este periodo fue conocido como la Primera Guerra Judeo-Romana, la cual culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. La destrucción a Jerusalén y el segundo templo fue perpetuado por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando. Durante el asedio a la ciudad, Tito intentó infructuosamente negociar con los sublevados, lo cual culminó en el fatal desenlace ante la negativa de estos revoltosos a una salida negociada. Nuestro Señor Jesús advirtió claramente a sus apóstoles sobre esta destrucción que llegaría sobre Jerusalén y su segundo templo. En pocas palabras, cuando nuestro Señor hablaba de las señales del fin, en ningún momento se estaba refiriendo al final de los tiempos, sino a esta gran calamidad que llegaría sobre el pueblo judío. Estas señales difieren en gran medida a su segunda venida, la cual sí se dará para el final de los tiempos, donde llegará a instaurar su reino mesiánico. Es por esto que estas señales del fin que se encuentran en los evangelios difieren en gran medida la profecía del final de los tiempos que se encuentra en el Apocalipsis de Juan, en algunos apartes del libro de Daniel y otros textos proféticos. Hoy en este estudio vamos a comenzar a organizar las fichas del rompecabezas y verán cómo todo va encajando perfectamente. Para este estudio se tomarán aparte de los 3 evangelios, los cuales irán relacionando a medida que la temática así lo exija. De igual forma se tomará un documento histórico de gran relevancia, como la Guerra de los Judíos, escrito por el judío Flavio Josefo, el cual se unió al séquito de Tito, hijo de Vespasiano, en el año 70 de nuestra era en su marcha hacia Judea, siendo testigo de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo, participando igualmente como mediador entre los romanos y los judíos. La clave que nos ayudará a entender esta profecía se deriva de una pregunta que le hacen varios de sus apóstoles a nuestro Señor Jesús, y esta se encuentra en Marcos, capítulo 13, versículos del 1 al 4, así: Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Acá podemos evidenciar que el tema central es el templo
y nuestro Señor Jesús profetiza su destrucción. Esta profecía despierta el interés de varios de sus apóstoles, los cuales le preguntan sobre las señales del inicio de estos eventos. Ahora comenzaré a relacionar estas señales de forma cronológica, comenzando con Lucas, capítulo 21, versículos del 9 al 13, así. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Esta parte profética comenzó a cumplirse en el año 66 de nuestra era, donde ocurre la primera guerra judeo-romana, también llamada la Gran Revuelta Judía. Esta guerra fue la primera de las tres principales rebeliones de los judíos de la provincia de Judea contra el Imperio Romano. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Tras el suicidio forzado del emperador romano Nerón, en junio del año 68 de nuestra era, 4 emperadores se disputaban la sucesión en una cruenta guerra que afectó todo el imperio. Con una duración de más de un año, fue una gran guerra sin cuartel en todas las naciones que estaban bajo el poder del imperio romano. Este periodo fue conocido como el año de los 4 emperadores, donde cada uno de los posibles sucesores se disputaban el cargo de emperador, sumiendo a todo Roma en una caótica y sangrienta guerra civil. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Antes de llegar esta gran calamidad sobre Jerusalén, hubo unos terribles temblores de tierra que fueron interpretados por el mismo Flavio Josefo como una confusión de los elementos del universo, una prueba evidente de la destrucción de los hombres, y que según su opinión, se podría conjeturar como una señal premonitoria de una gran catástrofe. En los escritos de Flavio Josefo se registra una historia, la cual él mismo afirmaba parecía una fábula, si no fuera porque el relato tenía concordancia con las desgracias que ocurrieron después, y lo escuchó de los que habían visto con sus ojos. Este suceso, de acuerdo a los testigos, antes de llegar esta gran calamidad sobre Jerusalén y el segundo templo, cierto día antes de la puesta del sol, se vieron por los aires de todo el país carros y escuadrones de soldados armados que corrían por las nubes y rodeaban las ciudades. A primera vista este relato suena a fábula, como se manifestó anteriormente, pero el mismo Flavio Josefo da fe de la veracidad del mismo. De igual forma, este escritor judío dio testimonio que antes de la destrucción de Jerusalén y su segundo templo, apareció sobre la ciudad un astro, muy parecido a una espada, y un cometa que permaneció allí durante un año. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Acá en estos versículos nuestro Mesías les advierte a sus apóstoles que antes de estos eventos ellos serían perseguidos y serían entregados a las sinagogas y cárceles por causa de su nombre.
lo cual nos termina de ratificar que efectivamente estas señales del fin hacían referencia a la destrucción de Jerusalén y su segundo templo, y no al final de los tiempos como muchas personas creen. En Marcos, capítulo 13, versículos del 14 al 19, encontramos lo siguiente, así: Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Para entender esta abominación desoladora, nos vamos a Daniel, capítulo 11, versículos 31 y 32, así: Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel en estos versículos estaría profetizando lo que sucedería posteriormente en el año 167 antes de nuestra era con Antíoco Epifanes, rey de Siria, el cual erigió un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos en el templo judío en Jerusalén. También sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo de Jerusalén. El historiador Flavio Josefo nos da pistas muy claras de esta abominación desoladora profetizada por nuestro Mesías en el libro La Guerra de los Judíos, y dice así: En efecto, existía un antiguo oráculo de hombres inspirados por Dios que decía que la ciudad sería tomada y que el templo sería quemado por la ley de la guerra. Cuando estallara la discordia interna en manos de la propia patria, profanaran el santuario de Dios. Los celotes, a pesar de que habían creído en estas profecías, se convirtieron ellos mismos en los artífices de su cumplimiento. En pocas palabras, la abominación desoladora profetizada por nuestro Señor Jesús ocurre en el momento en que los celotes profanan el templo de Jerusalén. Pero entonces surgen los interrogantes de quiénes eran los celotes y cuál fue la causa de que ellos profanaran el templo. Para contestar estos interrogantes, comenzaremos con un pequeño resumen del inicio de estos eventos. Así: en el año 66 de nuestra era, comienza la gran revuelta judía contra los romanos. Se crea el gobierno provisional de Judea, entidad de gobierno establecida por fuerzas rebeldes de los partidos de los fariseos y los saduceos. Estas fuerzas rebeldes estaban conformadas por los celotes, movimiento político nacionalista que luchaba por la emancipación de Judea del Imperio Romano. Este grupo fue el más violento dentro del judaísmo y tenía una facción radicalizada conocida como los sicarios. Los celotes en sus inicios se conformó por jefes de bandas de malhechores que operaban en la región, los cuales ingresaron a Jerusalén. Posteriormente se iban uniendo a esta banda otros bandidos peores que ellos que venían de afuera. Y así sucesivamente los celotes comenzaron a coger fuerza, sumiendo a la ciudad en un completo caos, ya que estos vándalos se dedicaron a cometer robos, homicidios y todo tipo de crímenes contra sus mismos ciudadanos. Posteriormente, en el año 68 después de Cristo, los celotes tomaron el templo como cuartel y base de operaciones. Esto, junto a la cantidad de fechorías cometidas por ellos, comenzó a generar malestar y agotó la paciencia del pueblo. Ananías ben Ananías,
uno de los jefes del gobierno provisional de Judea, comenzó a incitar a la gente para levantarse contra los celotes, y comenzó a reclutar voluntarios para enfrentarlos. Los celotes, los cuales se enteraron de este alzamiento del pueblo, tomó la delantera y comenzó el ataque, pero en el fragor de la batalla fueron copados, viéndose obligados a retroceder y buscar refugio en el interior del templo, cerrando sus puertas. Nadie se atrevió a ingresar al templo y asaltar las puertas sagradas para no profanarlo, y antes que cometer tal sacrilegio, optaron mejor por colocar guardias en los pórticos. Pero esto no terminó aquí, ya que las pugnas internas siguieron. Esta guerra civil se prolongó hasta el momento en que Jerusalén y el segundo templo cayeron por mano de las legiones romanas. Entonces, para entender en qué momento se comete esta abominación desoladora, profetizada por nuestro Señor Jesús, esta ocurre en el momento en que los celotes profanan el santuario, utilizándolo como cuartel y base de operaciones, convirtiendo el templo en un verdadero campo de batalla, manchando todos sus recintos con sangre de bandidos, transformando este lugar sagrado en un cementerio lleno de cadáveres, contaminándolo con todas sus abominaciones. En Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 22, encontramos lo siguiente, así: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Estos versículos hacen referencia al asedio que sufriría Jerusalén por los romanos, ordenado por el emperador romano Vespasiano, el cual buscaba sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea, quedando como bastión Jerusalén, cuyos promotores del motín eran el grupo revolucionario de los celotes. Este asedio a Jerusalén fue dirigido por el hijo de Vespasiano y futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando. Luego en Lucas, capítulo 21, versículos 23 y 24, dice: Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De acuerdo al testimonio de Flavio Josefo, Tito, deseando guardar a Jerusalén y conservar el templo, buscó varias negociaciones infructuosas con los revoltosos, pero estos se negaban rotundamente a llegar a un acuerdo con los romanos, lo cual conllevó a que el cerco sobre Jerusalén se comenzara a extender por varios días, ocasionando que las personas en Jerusalén comenzaran a morir de enfermedades y de hambre. Fue tanta el hambre durante el asedio que los que estaban dentro de la ciudad se veían obligados a alimentarse del estiércol de los bueyes. Muchos en la desesperación le quitaban a los escudos los cueros para comérselos. También se alimentaban de heno podrido y añejo. Inclusive era tanta el hambre que algunos vendían este heno ya podrido por libras a otras personas. Una mujer llamada María, en su desesperación, mató a su hijo y coció la mitad, y ella misma se lo comió, guardando la otra mitad muy bien cubierta. Era tanta el hambre que muchos corrían dentro de la ciudad buscando quien los matase, y daban por bienaventurados los que morían antes de tener este padecimiento. En el momento de la incursión de las legiones romanas a Jerusalén, la ciudad comenzó a arder en llamas, al igual que el templo.
No tuvieron compasión por la edad, ni respeto por el cargo o la dignidad, ya que fueron degollados sin distinción niños, ancianos, laicos y sacerdotes. Los romanos prendían fuego a las casas con personas en su interior. Igualmente eran todos perseguidos de una misma manera, los que suplicaban como los que resistían. El ruido del fuego se mezclaba con los gemidos y llantos de las personas. La ciudad fue totalmente destruida. Era difícil ver tierra sin cadáveres, y en la persecución, los soldados romanos tenían que pasar por montones de muertos. En el pórtico que quedaba del templo exterior, se refugiaron unas 6.000 personas, entre mujeres y niños. Y los soldados romanos, arrastrados por su furor, hicieron arder el pórtico por debajo, y perecieron tanto los judíos que se arrojaron para librarse de las llamas, como los que ardieron en ellas. Ninguna de estas personas pudo salvarse. De acuerdo a Flavio Josefo, el número de cautivos que fueron presos en toda esta guerra fue de 97.000, y los que murieron durante el tiempo del cerco a la ciudad fue de 1.100.000 personas. De los cautivos, aquellos que eran mayores de 17 años fueron encadenados y enviados a Egipto, para ser utilizados en diferentes trabajos. Muchos fueron donados por Tito a las provincias para que la espada o las fieras acabaran con ellos en los teatros romanos. Los que no llegaban a la edad de 17 años eran vendidos como esclavos. 11.000 prisioneros murieron de hambre mientras eran seleccionados por los romanos. Todos los líderes y élites judías fueron exiliados, asesinados o vendidos como esclavos. Y Jerusalén pasó a ser la provincia romana de Palestina, dándose inicio así a la última diáspora del pueblo judío, cumpliéndose una vez más la profecía que dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Espero que con este estudio les haya quedado claro que estas señales antes del fin, relacionada en los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, en ningún momento es una profecía que trata sobre el final de los tiempos, sino de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo, y que esta profecía difiere en gran medida con la de la venida del Hijo del Hombre, la cual sí es una profecía para el final de los tiempos, donde nuestro Mesías llegará en majestad y gloria a instaurar su reino mesiánico. Bueno, acá ya me despido. La temática de esta página es el engaño de Satanás a través de su cristianismo romano y el estudio profético al libro del Apocalipsis. En ella encontrarán los siguientes estudios: la verdadera identidad del anticristo y el falso profeta, los cuales ya se encuentran en el escenario mundial, listos para convertir el mundo en un verdadero infierno. Una explicación detallada a los sellos del Apocalipsis, la verdadera identidad del profeta Elías y el rol que desempeñaría para el final de los tiempos, el número del nombre de la bestia, la identidad de Gog, la explicación del sueño de la estatua al rey Nabucodonosor y su relación con el final de los tiempos, el verdadero significado de la natividad y su macabro origen, las señales del final de los tiempos, la verdadera identidad de los dos testigos del Apocalipsis y el significado de su mensaje, y el engaño de Satanás a través de su cristianismo romano, entre otros muchos temas de interés. Si les gustó este contenido, los invito a que sigan esta página, a que le den un te gusta y compartan el enlace a estos estudios. Con su aporte ayudarán a que este contenido sea recomendado por Facebook y pueda llegar a un mayor número de personas, y estas no se pierdan por falta de conocimiento.